¡Hola! Hoy es el día en el que por fin os presento mi guía definitiva de cómo pasar Rushu. Este jefe es muy interesante porque os va a ayudar muchísimo con la economía de vuestra cuenta, tanto para conseguir ítems para vosotros mismos como para conseguir ítems que podéis vender en el mercadillo, además de desbloquear cofres a fin de mes con muchas recompensas e incluso la probabilidad de sacar una piedra suprema. O sea, lo tiene todo. Y si sois jugadores que recién os adentráis en el 230 o queréis empezar a construir vuestra economía y jugar endgame, os recomiendo muchísimo que aprendáis cuanto antes a pasar este jefe. Así que empezamos con la guía. Rushu no es más que un contador de daños que te dura 20 turnos y en función del daño que le hayas logrado hacer en esos 20 turnos vas a conseguir más puntuación y cuanta más puntuación, más drop. Pero realmente todos los drops los desbloqueas a partir de los 10 millones. Con poder llegar a esta meta de 10 millones de daño, tenéis más que suficiente. Eso sí, si seguís haciendo más daño, vais a incrementar también vuestro porcentaje de drop. Rushu va a tener 4 fases, cada 5 turnos va a cambiar de fase y esto ya veremos lo que implica, porque todas las fases van a ser diferentes. El único ataque que va a realizar durante todo el combate es este pisotón, que si lo recibes durante varios turnos seguidos, va a hacer cada vez más y más y más daño hasta el punto de que puede llegar a one-shotearte, por lo que hay que andarse con un poco de cuidado. Y el resto de sus ataques van a depender de los vestigios que tenga Rushu en ese momento. Así que vamos a ver ahora qué son estos vestigios. Vale, los vestigios son esta especie de artefactos que aparecen aquí en el suelo al comienzo del combate. Hay 16 en total y cada uno es diferente. Al caminar por encima, un jugador puede portar un vestigio y mientras el vestigio sea portado va a otorgar un bufo, pero también va a bajar resistencias. Además, por cada turno que un vestigio sea portado, va a subir un nivel y estos niveles amplían tanto el efecto que causan los jugadores como la bajada de resistencias. Rushu, por su parte, al principio de cada fase va a recoger 4 vestigios a la vez. Y en Rushu los vestigios funcionan diferente, ya que como he mencionado antes, lo que desbloquean son diferentes ataques y diferentes superpoderes que se combinan entre ellos. Una vez terminada la fase, Rushu va a soltar esos 4 artefactos y va a coger otros 4 nuevos. Otra propiedad que tienen los vestigios es que una vez hayan sido liberados, no pueden volver a portarse por el mismo luchador. Esto significa que si Rushu utiliza 4 vestigios en cada fase, al final del combate habrá usado todos los 16 vestigios, por lo que si alguno de los vestigios os molesta mucho, lo siento, pero en algún momento de la pelea os lo vais a tener que tragar. Y como ya he mencionado antes, un vestigio también se puede liberar y por cada turno que pase en el suelo va a perder un nivel, por lo que podemos empezar ya a plantear una estrategia con la que vamos a recoger 4 vestigios y vamos a empezar a cargarlos para que aumente la resis negativa, para así en el momento clave liberar estos 4 vestigios y que Rushu haya podido acumular el máximo posible de resistencia negativa. Esto normalmente se hace durante la fase final y puedes pensar que conlleva un peligro, pero realmente hay vestigios que van a ser mucho más fáciles de gestionar que otros. Ahora los veremos. También podemos aprovechar los vestigios que ya haya usado Rushu para que nuestros carries tengan uno de estos bufos permanentes. Y como ya os he adelantado, es en la fase final en la que se va a hacer la mayoría del daño. ¿Cómo son estos cambios de fase? Cada vez que cambie de fase, los vestigios van a realizar esta explosión que hace muchísima pupa y de la que tenéis que tener mucho cuidado. A partir de la fase 2 va a empezar también a quitar 6 PMs a todos los jugadores durante el turno de faseo, haciendo que sea casi imposible moverse durante un turno. Al terminar la fase 3 se va a añadir otro efecto adicional en el que van a aparecer casillas de lava alrededor de todo el mapa. Y por último, en la fase final, además de todo lo anterior, van a caer unas rocas que además pegan en línea recta alrededor de todos los jugadores, por lo que es muy importante no alinearse para no comerse daños duplicados. Y dicho esto, llega el momento técnico del vídeo. Vamos a hablar de los vestigios. Como hay 16 vestigios, voy a dividirlos en categorías diferentes. En la primera categoría tenemos los que yo llamo vestigios de áreas. Son ataques muy fuertes en áreas determinadas que con buen posicionamiento se pueden evitar, pero que normalmente condicionan muchísimo la pelea. En estos vestigios tenemos Masacre, un puñetazo que pega Rushu en el suelo y que hace daño alrededor suyo y que cada vez se amplía más. Obliteración, que es un poco como al revés que Masacre, pega más hacia adentro. Saqueo son estas áreas que no pegan en el centro,
pero que pueden pegar a jugadores cercanos, por lo cual hay que tener cuidado de no juntarse demasiado. Y para mí los dos más difíciles, devastación, son esta especie de aros o diamantes que yo llamo alrededor de cada jugador entre 5 y 8 casillas. Debes estar muy juntito a tus aliados o muy lejos de ellos para no comerse daño duplicado. Y por último esta explosión que funciona parecido a masacre, salvo que su área de efecto de base es bastante mayor, menos por las casillas centrales de Rusu, por lo que si estás a 3 casillas o menos no vas a sufrir el daño. El problema del daño de explosión es que es un daño que retira toda la armadura y en función de la armadura que te retira te la devuelve como daño irreducible, por lo que ni siquiera los tanques estarían a salvo. Hay que tener muchísimo cuidado con estos vestigios en general y aunque pueden parecer sencillos al principio, lo más normal es que alguna fase se combinen 2 o 3 de estos a la vez y juntos es un absoluto terror. Lo ideal es que juegue estos vestigios lo antes posible para librarse de ellos. Vamos a pasar con la segunda categoría, que son los hechizos a single target. Son hechizos que a diferencia de las áreas los va a pegar a un solo objetivo dependiendo de las condiciones y no se pueden esquivar, por lo que deben tanquearse con ayuda de escudos, un healer o el personaje que sea. No hacen tanto daño, pero también hay que tener un poco de precaución. En estos hechizos tenemos Resaca, que aparte de hacer un daño elevado, va a bajar la resistencia del objetivo. Y aunque pueda parecer muy peligroso, el objetivo de este hechizo va a ser siempre el aliado con más vida. Por lo que si tienes carries o personajes más frágiles que no estén al 100% de su vida, este hechizo nunca les va a tarjetear. Y normalmente acaba yendo siempre a soportes. El siguiente hechizo, Maldición, es parecido a Resaca, pero en lugar de bajar resist, aplica incurable. Usualmente el jugador más debilitado, aunque a veces funciona un poco raro y se buguea un poco, pero es un daño bastante más asumible que el de Resaca. Después tenemos Trueno. Trueno es un hechizo que va a golpear a los personajes que estén más alejados de Rusu. Y tenemos lo mismo que es Tempestad, que va a golpear a los más cercanos. Y el último de todos es Estrépito, que es una especie de pisotón que quita muchos PMs, pero al igual que Maldición es un daño bastante asumible. Ahora vamos con los vestigios de desplazamiento. Los dos primeros son Ciclón y Huracán, que básicamente lo que hacen es empujar y atraer, y empujan muchas casillas. También se pueden considerar daño single target, pero tienen este efecto adicional de desposicionarte y la verdad es que resulta bastante incómodo. Y en esta categoría tenemos Salto, que lo único que hace es hacer que Rusu pegue un bote al objetivo más lejano que encuentre y ya está, poco más. Y los últimos 3 vestigios que quedan son los que he llamado de efecto de mapa. El primero de ellos es Oscuridad. Son esta especie de jaulas negras que aparecen alrededor de los personajes y que si se atraviesan realizan daños muy elevados bajo armadura y reducen alcance, por lo que es bastante molesto sobre todo en soportes o personajes que dependan mucho de este alcance. Luego tenemos Meteoro, que son esta especie de líneas que aparecen en el mapa que indican al turno siguiente el área de impacto de estos meteoritos. Es bastante fácil de esquivar y solo hay que tener un poquito de cuidado. Y por último, Estruendo, que es invocar piedras. Aparecen piedras alrededor de Rusu que no aguantan apenas daño, pero cuando son destruidas quitan PM. Entonces dan bastante estrés y ansiedad, pero no hacen nada de daño y son bastante inofensivas. Así que dicho esto, vamos a ver cuáles son los mejores artefactos que podemos dejar para la fase final, que al tener cargado el nivel al máximo, vamos a intentar que sean los vestigios más asumibles. Estos vestigios por lo general van a ser Salto y Estrépito casi siempre, Oscuridad es bastante asumible, Meteoro también es bastante fácil de esquivar, Estruendo es simplemente molesto porque solo son piedras. De los hechizos de área, Saqueo es el más asumible, ya que en el área central no hace daño y el área de separación entre personajes no es tan grande. Y en cuanto a daño single target, Maldición es definitivamente el mejor, ya que junto a Estrépito los daños no escalan demasiado y es bastante asumible. Y los vestigios ideales para los carries, estos son importantes que solo los recojas después de que Rusu los haya jugado. El mejor de todos sin duda es Resaca, porque nos da una cantidad brutal de PAs. Los siguientes dos mejores a mi parecer son Meteoro y Oscuridad, ya que dan daño infligido, pero recordamos que estos dos vestigios son también bastante útiles en fase final, por lo que si no pudiera tenerlos un carry, está también la opción de recoger Trueno, Tempestad, Masacre. Todos ellos dan 100 de dominio y puede estar bastante bien como algo complementario, pero el más importante va a ser Resaca. Y ahora vamos a ir con equipos que os recomiendo. El 99% de las veces os voy a recomendar Sacrogrito, ya que tiene un daño bruto prolongado en el tiempo, que es bastante sencillo de usar y que encima aguanta bastante bien. Como mejor soporte vamos a incluir a Niripsa, ya que con las curas que realiza es prácticamente un carry en sí mismo, va a mantener a todo el equipo vivo muchas veces y encima baja resist
veis, muy fácil con el conejo y la facilidad de usar el desfase en algún turno complicado. Al Sacrogrito lo podemos acompañar también de un Feca para los daños a melee y las mitigaciones. Y de la misma manera, un Panda para poder posicionarlo a la espalda todos los turnos y maximizar hasta la última gota de daño. Y por último, tienes dos puestos flexibles. Yo en mi caso juego Celatrop y Sadida porque son dos personajes que me gustan y que me vienen bastante bien para mi forma de jugar. Así que eso es todo, ahora vamos a estar viendo la run. Aquí se puede ver el inicio del combate, empieza a marcar los vestigios que quiero guardar para la última fase. Por aquí tenemos salto, estrépito, estruendo y oscuridad. Los 4 primeros vestigios de Rusu van a ser aleatorios y puede pasar que alguno o varios de estos vestigios buenos para fase final los juegue prematuramente y eso es un poco rollo, por lo que a veces toca improvisar o incluso, en casos muy extremos, reiniciar la run y perder la llave, ya que a veces puede costar mucho encontrar una combinación viable para la fase final. En esta primera fase podemos ver que empezamos con trueno y tempestad, los cuales son los daños a un objetivo más molestos, ya que pegan daños muy elevados que no se pueden esquivar y encima varios personajes a la vez, por lo que cuanto antes los juegue y antes me libre de ellos, mejor. En estos momentos mi plan es esperar a que Rusu juegue el vestigio de resaca, por lo que voy a aprovechar para recogerlo con Celatrop durante esta fase y cargar un poco los niveles. Esto va a hacer que Rusu tenga menos resistencias durante la fase 2 y que a su vez cuando suelte resaca tenga un nivel más elevado a la hora de recogerlo el Sacrogrito. Llegamos ya al turno 4 antes de fasear y vais a ver que con Celatrop dejo el vestigio de resaca cerca de Rusu para que al cambiar de fase lo recoja. Así desde fase 3 lo tengo liberado y puedo empezar a jugarlo con Sacrogrito. Aquí podéis ver en el primer cambio de fase cómo explotan los vestigios y por eso nos hemos tenido que alejar de ellos. Y ahora podéis ver que resaca empieza a nivel 5 a diferencia de los demás vestigios que empiezan a nivel 2. Por un lado tenemos resaca y maldición, que son daños dirigidos a un objetivo. Si bien no se pueden esquivar, son bastante sencillos de tanquear, por lo que no suponen una preocupación real para el posicionamiento. Por otro lado, tenemos masacre que va a pegar de cerca, lo que significa que voy a proteger al Sacrogrito con el Feca lo máximo posible para que no se muera. Y por último, saqueo, que en este caso no nos afecta demasiado, ya que podemos dejar a los personajes alejados entre ellos. Poco a poco seguimos haciendo el daño. Realmente en las primeras fases no hace falta complicarse demasiado la vida, ya que la fase más importante es la cuarta, por lo que no os preocupéis si toca sacrificar daño durante una fase fea o os sale mal el comienzo del combate, porque lo más importante es que lleguéis vivos a la fase final. Si lográis esto es un éxito casi garantizado. Ahora, como va a cambiar de fase, vamos a ver cómo usa todos sus vestigios y termina su turno explotando todos los vestigios y retirando 6 PMs a todo el mundo. En esta fase tenemos ciclón y huracán, uno de ellos es el que empuja y el otro es el que atrae. Tenemos también meteoro, que como ya habéis visto es bastante fácil de esquivar, y el único preocupante realmente es la explosión, pero como Rusu ya ha jugado otros vestigios de áreas en fases anteriores, va a ser muchísimo más asumible explosión esta fase. Ahora nuestro objetivo principal es que el Sacrogrito pueda recoger el vestigio de resaca, que como podéis ver está a nivel 8, lo que significa que ya desde el comienzo de fase 3 va a ganar 8 PAs. Repito, no es obligatorio maximizar el daño todas las fases, con que lleguéis a la fase 4 en un buen estado con todos los personajes vivos, vais a poder asegurar el éxito. A partir de turno 13 es cuando voy a liberar todos los vestigios que estaban portando los soportes. Podéis ver ahí cómo están a nivel 10, listos para que los use Rusu en su fase 4. También se puede hacer a partir de turno 14, un turno antes por si se te olvida soltar uno de los vestigios. Si esto ocurre, Rusu solo va a poder recoger 3 de los 4 vestigios y aunque eso signifique menos ataques durante el turno, Rusu va a perder menos resistencias y a su vez va a hacer perder resistencias a todo el equipo, lo cual hace que los pocos vestigios que esté jugando sean muchísimo más peligrosos. Es muy fundamental que Rusu siempre pueda jugar sus 4 vestigios. Otro detalle es soltar los vestigios juntitos y lejos del mapa para que así durante el faseo no incomode el área ni suponga un problema. Y ahora para facilitar aún más las cosas, en turno 14 vamos a desfasar a Rusu, así nos aseguramos que no golpea, que no se mueve y podemos quedarnos todos tranquilos preparados para la fase final. A esta altura la pelea está prácticamente ganada y ya solo queda disfrutar y ejecutar una buena fase 4. Vamos a ver ahora cómo realiza las explosiones alrededor de los vestigios, retira los PMs y aparecen las casillas de lava. El truco de la fase final es que al tener salto pueden quedarse todos los personajes cerquita de Rusu y dejar preparada una invocación en otra parte del mapa lejos. De esta forma Rusu va a intentar saltar siempre a esa invocación lejana y de esta forma nunca le llega a suponer un problema para nuestro carry. Y podemos ver ahora realmente los daños elevadísimos
que podemos hacer en un solo turno durante esta fase. Perfecto, ahora vemos cómo va a pegar un bote y se va a alejar de absolutamente todo el equipo. Va a intentar acercarse de nuevo, pero como podemos ver, nuestro carry en ningún momento ha estado bajo peligro. Y el resto del combate se basa en esto, en hacer la mayor cantidad de daño posible estos turnos y seguir sumando puntos al marcador. En turno 19 nos preparamos para la fase final y aquí siempre recomiendo pacificar a Rushu y si tenemos la inmunidad a nuestra disposición, también aprovechar la inmunidad, ya que al ser el último faseo es el más peligroso de todos. Pero ya podemos ver que con un poco de cuidado, fijándonos en los vestigios que no nos exploten en área, vamos a poder sobrevivir a este cambio de fase sin ningún problema. Y finalmente, si hemos sobrevivido, vamos a tener un turno de bonus para pegar, el turno 20, y al final de este turno el combate llega a su fin. En este caso he hecho 17,7, casi 18 millones de daño, pero el drop ha salido bastante regulero. Aquí ya depende de vuestra suerte y de vuestra paciencia. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado muchísimo. Dejen vuestro like y un comentario bonito si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!